Hay momentos en los que se va a requerir unir bases de datos y hay dos formas de unir bases de datos. Una de ellas es agregar más registros a las mismas variables y la otra es más bien mantener los mismos registros, por ejemplo, un conjunto de individuos y agregarle variables o campos. Veamos el primer caso en el que imaginemos que tenemos dos bases de datos con las mismas variables, pero con individuos distintos. Imaginemos que son bases de datos a nivel de individuos. Entonces tengo estas dos bases de datos. Individuo, en la primera tengo al individuo A, B, C. Y tengo variable 1, variable 2, que toma el valor, no sé, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Y tengo otra base de datos con individuo, variable 1, variable 2. Y en este caso tengo los individuos D y E y toman los valores 0, 0, 1, 0. Lo que requiero es que estos datos pasen debajo de estos datos para tener una sola base de datos. En este caso, el comando que se utiliza es el comando append. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos que esta base de datos se llama bd1.dta y esta base de datos se llama bd2.dta. ¿Sí? Y voy a hacer una cosa muy sencilla para unir las bases de datos. Primero abro una de las dos y luego le pego la otra base de datos debajo. ¿Cómo abro la primera base de datos? Como ya sabemos, use bd1.dta. Si quiero le puedo poner coma clear para que borre lo anterior. Y luego hago el comando append using bd2.dta. Y con eso voy a pegar una base de datos debajo de la otra. El siguiente ejemplo es tal vez un poco más complejo y es que quiero agregar variables a una misma base de datos. Vamos a tener estos dos ejemplos de base de datos. Por ejemplo, voy a tener individuo y voy a tener los individuos A, B y C. Voy a tener variable 1, nada más voy a poner una variable que va a ser 2, 4, 8, es esta variable. Y mi otra base de datos va a ser individuo. Imaginemos que acá tengo el individuo C, el individuo A y el individuo B. Y la variable 2, 1, 0, 1. ¿Cuál es la base que yo quiero tener al final? Yo quiero tener una sola base de datos que me una, que termine de esta manera. Individuo A, B, C, que tenga variable 1 y variable 2. Para el individuo 1, la variable 1 es 2. Para el individuo B, la variable 1 es 4. Y para el individuo C, la variable 1 es 8. En la variable 2, para el individuo A, la variable 2 es 0. Para el individuo B, la variable 2 es 1. Y para el individuo C, la variable 2 es 1. Este es el producto que yo requiero. El comando que se utiliza para esto es el comando merge.
Y al igual que la pend, lo primero que hago, imaginemos que esta es mi base de datos 1.dta y esta es mi base de datos 2.dta. Lo que voy a hacer es abrir la primera base de datos. ¿Sí? Puedo poner coma clear para cerrar todo lo que estuviera abierto antes. Y le pongo merge. Pero acá necesito decirle cuál es la variable por la cual voy a hacer el vínculo. ¿Y con qué variable vinculo yo estas dos bases de datos? Las vinculo con la variable individuo. Estas variables individuo, esta y esta, son las que me permiten decir qué datos le van a, cómo vincular los datos de cada una de las otras variables. Entonces voy a hacer merge int, le digo el nombre de la variable que voy a usar como llave, como clave de vínculo, y luego using, y el nombre de la segunda base de datos, bd2.dta. Y con eso ya sabe cómo debe unirme las bases de datos y va a colocar los datos correspondientes de todas las variables de manera correcta a cada individuo. En versiones anteriores del Stata, es necesario que ambas bases de datos se encuentren ordenadas según esta clave. Para ordenar según esta clave, yo tenía que haber ordenado cada base de datos, adentro de cada base de datos, antes de grabarla, haberla ordenado por individuo de esta manera. Sort. Este es el comando para ordenar, sort int. Y esto lo que iba a hacer era ordenarme cada base de datos de manera ascendente por individuo, A, B, C. Y luego recién puedo hacer esto que estoy haciendo acá, que es de unir las dos bases de datos. No olviden, siempre hay que poner cuál es la variable que sirve como vínculo entre las dos bases de datos. Más adelante van a ver dofiles en videos con dofiles en los que se utilizan estos dos comandos.